La Iglesia Poder de Dios se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Prepárate para recibir una palabra que tiene el poder para cambiar tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de vivir, tu manera de ver la vida. Acompáñanos en los siguientes minutos a disfrutar de la palabra. Pablo entonces tuvo peligros, tuvo obstáculos, pero eso no lo detuvo. A Pablo no lo detuvo que lo apedrearan. A Pablo no lo detuvo las tormentas. A Pablo no lo detuvo inclusive gente que profetizó de lo que le iba a pasar, como fue el profeta Ágabo. Pablo sabía que él existía para dar a conocer a Cristo. Y entonces ni los peligros ni los obstáculos impidieron que Pablo hiciera cumplir en él el propósito. Y cuando Pablo estaba en diferentes luchas, situaciones, dice la Escritura que Pablo decía: es que yo quiero decirles, es que ya no vivo yo, es Cristo el que vive a través mío. Y lo que yo ahora hago, mis actitudes, mis comportamientos, mi forma de reaccionar, lo que yo hablo, todo lo hago para darle gloria al Señor. Será el concepto de Pablo. Y quiero referirme a uno, yo diría, de los obstáculos que tiene la iglesia para dar a conocer a Cristo. Uno de ellos es la religiosidad. Diga conmigo, religiosidad. El religioso no da a conocer a Cristo. ¿A qué me refiero con el religioso? El religioso es aquel que vive un cristianismo de templo, que vive un cristianismo de domingo, que vive un cristianismo de formas. Por ejemplo, canta, alaba, viene a la iglesia. El religioso es aquel que vive un cristianismo más, yo diría, de formas, de ceremonias, de cosas que se hacen en las cuatro paredes. Ese cristiano religioso sale de la iglesia el día domingo o el día que venga a la iglesia, y en toda la semana nadie sabe ni supo que él era cristiano. No le predicó a nadie, no mostró a Cristo con su forma de vida, no habló de Cristo con palabras y con actitudes y con hechos. Fue un cristiano que no aprovechó las oportunidades que pueden presentarse diariamente para mostrar a Cristo. Ese es un cristiano religioso. Un cristiano religioso es aquel que cree que quien debe predicar a Cristo es el pastor o el ministro, y no ha entendido lo que es el sacerdocio del cristiano. El sacerdocio del cristiano, donde Dios establece de que todos tenemos una función sacerdotal, que es orar y predicar al Cristo que nos salvó y nos redimió. La religión es uno de los mayores obstáculos para dar a conocer a Cristo. Y de eso tenemos que salir. Cuando el Señor hablaba de los religiosos, hablándole por ejemplo a los fariseos, les decía: es que ustedes tienen normas, tienen ciertas cosas que hacen, pero por dentro y con sus acciones no están mostrando lo que creen. Y es, creo yo, uno de los mayores obstáculos para que la iglesia dé a conocer a Cristo. En este tiempo que se han cerrado iglesias, esos creyentes religiosos ya ni siquiera han tenido esa ancla para decir que son cristianos.
y algunos ya ni han vuelto a las iglesias porque su cristianismo era religioso. Espero que usted me entienda. Un cristianismo donde al depender de un edificio se les quitó el edificio, dejaron su cristianismo. La religión es uno de los mayores obstáculos. Si no, usted mire donde hay millones de personas que dicen que son cristianos en el mundo, pertenecientes a una iglesia evangélica o no evangélica. Y la mayoría de ellos, los millones, simplemente lo que viven es una religión, porque con su vida y sus comportamientos no están mostrando a Cristo, sino las cosas de la carne, las cosas humanas. Con sus propósitos no están mostrando a Cristo, con sus comportamientos no están mostrando a Cristo, y eso es religión. Otro obstáculo, creo yo, que es también digno de mencionar como un obstáculo para que demos a conocer a Cristo, es la tendencia de las personas a ser individualistas. Diga conmigo, individualistas. Cuando hablo de ser individualista, me refiero a aquella persona que solamente piensa en sí mismo, que solamente está preocupado por sí mismo. El individualismo, dentro de la perspectiva de lo que quiero mostrarles en esta mañana, me refiero al hecho de que alguien dice: yo tengo a Cristo, ya lo tengo todo, pero yo soy feliz, yo soy salvo, yo tengo vida eterna, yo soy hijo de Dios, yo puedo alabar a Dios, yo puedo adorar al Señor, pero no me preocupo por los demás. Individualismo. El individualismo tiene que ver con centrar nuestra vida en nosotros, en nuestro beneficio. El individualismo se muestra en diferentes cosas. Por ejemplo, las estadísticas dicen que más del 95% de las oraciones que los cristianos hacen, las hacen por sí mismos o incluso por ahí hasta su familia. ¿Eso de qué habla? De individual, de estar interesado por las cosas mías y personales. Cuando tu oración mayormente está centrada en ti, lo que estás diciendo con eso es que tu mayor preocupación eres tú y las cosas que a ti te pasan. Y usted lo mira, hermanos. Cuando teníamos el canal de televisión, yo recuerdo que eran muchas llamadas que nos hacían, y todas las llamadas eran: pastores, oren por mí, oren por mí, oren por mí. Y no es que está mal, hermanos, no es que está mal que usted quiera que se ore por usted, pero hay varios principios en la Biblia. Por ejemplo, uno de ellos dice: es más bienaventurado dar que recibir, y eso se aplica a todo. Luego la escritura habla de que, por ejemplo, cuando les hablaba hace unos momentos de lo que es el sacerdocio del cristiano, una de las diríamos funciones de los sacerdotes era la intercesión. Y la palabra intercesión tiene que ver con hacer puente por otros. Intercesión es unir a una persona o a un grupo de personas con Dios, orar por la gente. Bienvenidos a Fundación Reencuentro Misionero. Nuestro gran propósito es ayudar a las personas necesitadas, y gracias a nuestros donadores podemos proveer bienestar y seguridad a cientos de familias. Solo en el condado de Los Ángeles, el 20.3% de las familias carecen de seguridad alimenticia. Pero la Fundación Reencuentro Misionero se encuentra aquí para ayudar a toda la comunidad de Los Ángeles y todo el estado de California, a través de iglesias u organizaciones sin fines de lucro.
Si quieres hacer la diferencia e impactar las vidas de las familias en necesidad de tu comunidad, por favor visita nuestro sitio web www.reencuentromisionero.org y haz tu donativo. El sitio web es www.reencuentromisionero. Y cuando pensamos en esto de la oración, surge esta pregunta: cuando tú oras, ¿por qué oras? ¿Oras solo por ti? ¿Oras por tu cónyuge, por tu familia, tu papá, tu mamá? Y hay momentos donde la gente dice: no sé ni por qué orar más. Algo que nos ha gustado en estos meses de pandemia es ahora cuando participamos en las conferencias de Zoom, tenemos cualquier cantidad de peticiones, y algo que me gusta es notar cómo la iglesia ha crecido en el deseo de orar por otros. Eso me ha gustado. ¿Por qué? Porque eso evidencia madurez. Eso evidencia entendimiento de cuál es tu llamado. Entendimiento, mi hermano, de que si tú velas por edificar la casa del Señor, el Señor edifica tu casa. ¿Me entienden? ¿Se acuerdan lo que David dijo? David no tenía un corazón individualista, sino que David decía: lo que yo tengo como propósito, como meta, es levantar casa de Dios, como diciendo en nuestro contexto, como diciendo: lo que a mí me interesa es dar a conocer a Cristo a otros. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien se convierta, cada vez que alguien entregue su vida al Señor, esa persona viene a ser parte del cuerpo de Cristo, y entonces yo estoy edificando al cuerpo de Cristo. Y cuando Dios miró esa actitud en David, el Señor le dijo: por cuanto tú has dispuesto edificarme casa a mí, el Señor te dice: yo voy a edificarte casa a ti. Ese es el concepto. Yo le puedo dar testimonio, montones de testimonios, de cómo Dios, cuando he orado por otros, yo he visto cómo Dios me ha bendecido y cómo Dios se ha ocupado de mis necesidades. Oro para que Dios bendiga financieramente a alguien, y cuando me doy cuenta, por otro lado, llega alguien y me dice: pastor, aquí está una bendición para usted, y yo ni siquiera se lo había pedido. He orado para que Dios sane a otros, y he visto cómo Dios me ha sanado. He entendido que en la medida en que yo doy, recibo. He entendido de que entre menos individualista yo sea y más tenga un corazón para los demás, más Dios me bendice. Pero hay momentos donde uno mira gente que solamente piensa en sí misma, y lo manifiesta en su oración, lo manifiesta en su dar, hablando de dinero, lo manifiesta en el tiempo que saca para otros, lo manifiesta en el comportamiento que hace. Gente con la tendencia a ser individual. Hace un tiempo, yo creo que les conté, estaba yo en México, en la casa de un conocido, y hubo una reunión allí. Le hablo ya hace como unos 13 años, 14 años atrás. Y cuando estoy allí hablando del Señor, se levanta uno de los que estaba allí y me dice: pastor, ¿para qué usted me está diciendo o nos está diciendo que hay que predicar? Si a final de cuentas, según yo creo, ya se sabe quiénes van a ser cristianos y quiénes se van a ir al infierno. ¿Para qué predicar? Me dijo esa persona. Y yo ese día entendí que él entonces estaba contento con él
ser salvo mientras los demás se fueran al infierno. Una mentalidad individualista. Yo le agregaría esta otra palabra, egoísta. ¿O no? A veces somos un tanto egoístas. Ahora la hermana Idea hablaba de la bendición que es estar acá, y sí, cuando uno mira ese clima, bueno, ya uno se da cuenta de por qué tanta gente desea a veces vivir acá. Pero hay tanta necesidad, hermanos, fuera de nuestro estado, pasando nuestra frontera, yendo más allá. Pero solamente a veces somos dados a suplir la necesidad de los cercanos. Pero ¿qué de los que están lejos? ¿Qué de aquellos que están necesitados? Lo hemos notado a veces cuando tomamos ofrendas, cuando se toman ofrendas para cosas de nosotros. Somos más generosos cuando a veces se toman ofrendas para otros que tal vez ni conocemos. Retardamos nuestra mano, porque la tendencia es a preocuparnos más por nosotros, por lo que nosotros tenemos. Me preocupa ser yo salvo, me preocupa que mi pareja o mi esposo o mi esposa sea salvo, que mis hijos sean salvos. Pero no, el Señor dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios quiere que usted dé a conocer a Cristo a todos. Tenemos que superar cualquier tendencia a ser individualistas y entender que el llamado de Dios para nosotros es representar a Cristo a toda aquella persona que nos sea posible mostrárseles. La religión, esa tendencia individualista, muchas veces nos afecta. Otro aspecto que también a veces nos es obstáculo para que mostremos a Cristo y demos a conocer a Cristo es la misma estructura de nuestras iglesias locales. Tormentas, nieve, agua, lluvia, temblores, tantas cosas. A veces los obstáculos pueden ser personas que están alrededor, que por una razón u otra te pueden ser un obstáculo para que tú des a conocer a Cristo. A veces puede ser una situación física, a veces puede ser algo financiero. No tienes tal vez el dinero para hacer lo que tú quieres hacer, pero en el Señor, nosotros ante esos obstáculos tenemos que ponernos en las manos de Dios y decirle: Señor, ayúdame, porque yo quiero darte a conocer. Ayúdame, provéeme, ábreme puertas, sáname, restáurame, dame fuerza, dame la habilidad, quítame este dolor. ¿Por qué? Porque yo quiero darte a conocer. Yo soy un cristiano maduro y he entendido que yo tengo una responsabilidad y no voy a dejar que ningún obstáculo o situación que se me presente me impida hacer lo que yo tengo que hacer. Siempre me acuerdo de aquellos días que estuvimos acá enseñando sobre algunos aspectos que tenían que ver con los propósitos de la iglesia, y cuando estábamos basándolo en la enseñanza de una iglesia con propósito, recuerdo que había un canto que se refería al testimonio del hijo del autor de este libro, y dice que cuando a él se le preguntó al padre, cuando se le preguntó estando allí en su cama a punto de pasar a la presencia del Señor, se le preguntó: ¿qué usted quiere? Imagínense, en sus últimos momentos le preguntan: ¿usted qué quiere?
Y este hombre dijo: yo lo que quiero es uno más para Cristo. Eso es alguien que entiende cuál es su responsabilidad. En los últimos años de otro predicador llamado Billy Graham, un hombre que se consideró que fue el evangelista que a más personas le predicó. Cuando le preguntan a su hijo Franklin Graham qué hacía su papá ahora que ya no podía predicar porque estaba en una silla de ruedas, dice: nosotros a papá lo sacamos en su silla de ruedas al patio o al jardín de la casa. ¿Y qué es lo que hace su papá mientras está allí? Dice: mi papá lo que hace es orar por otros, por la salvación de otros. Gente que entiende su llamado, gente que entiende para qué existió en esta tierra, gente que entiende que tenemos que desprendernos y comenzar a pensar en otros, comenzar a pensar en la comunidad, en su barrio, comenzar a pensar en gente que está más allá. Tanta necesidad que hay. Ayer me escribió un conocido de Tijuana y me decía: ¿sabe, pastor? Él tiene un albergue ahí en Tijuana que se llama, si no recuerdo mal, Ágape. Y entonces me decía: estoy tremendamente triste porque tengo el albergue totalmente lleno de gente. Y dice: y se me quedaron 250 personas afuera que están durmiendo a la intemperie. Y me entró una carga. Le he enviado en este tiempo ayudas a este hombre. Y he entendido de que si yo tengo necesidad, la forma de poder suplir o que Dios supla mi necesidad es dándole a otros. Hay mucha necesidad en el mundo, pero la mayor necesidad que la gente tiene es de Cristo. Y usted y yo tenemos que darlo a conocer, a Cristo. Cierre sus ojos en el nombre del Señor. Padre, en esta mañana queremos tomar esa responsabilidad que tenemos de darte a conocer, de tomar esa responsabilidad de que somos tus representantes en esta tierra. Cuando Dios determinó, iglesia, de hacerse hombre y morir en la cruz, no lo hizo pensando en individuos, lo hizo pensando en la humanidad. Padre, ayúdanos a madurar en esto. Ayúdanos, Señor, a los que estamos aquí a dejar esa concepción a veces religiosa, también a los que nos admiran por los diferentes medios. Que la religión no nos impida darte a conocer, Señor. Oh Dios, qué bendición que seamos salvos. Qué bendición, Señor, que podamos tener entrada directa a tu presencia. Pero no podemos quedarnos con ser tu casa. Tenemos que levantar, como dice Pedro, casas espirituales en las naciones de la tierra. Que nuestra oración, Señor, en este tiempo es que si tú nos quieras llevar a tu presencia, nos encuentres predicando.
nos encuentres haciendo tu obra, que nos encuentres mostrando a Cristo. Que aquellos, Señor, que aun cuando estén en un hospital puedan mostrar a Cristo. Aun cuando haya crisis alrededor y haya necesidad, podamos mostrar a Cristo. Que en medio de la crisis, igual que Pablo y Silas, puedan, Señor, los que están alrededor escuchar nuestra oración y puedan mirar y escuchar que te alabamos y te adoramos y te reconocemos como el Señor, aún en medio de aquello. Porque entonces ellos entenderán que el único camino para ser salvos es Jesús. Y aunque no se lo digamos, el testimonio le dará a mostrar a ellos que en nosotros hay un Cristo que les ama y desea que ellos sean salvos. Padre, en el nombre de Jesús, que hoy la iglesia Poder de Dios, que la iglesia en el mundo, que todos aquellos, Señor, que somos parte de tu cuerpo, podamos entender esta misión que tenemos de darte a conocer. De darte a conocer en las naciones, en nuestra ciudad, en nuestra tierra.